Ahora sí. Bueno, antes de empezar, queríamos contarles un poco en qué marco se abren estos encuentros. Y bueno, por ahí algunos ya saben, otros no, pero la propuesta en realidad del GPO viene como transformándose a medida que vamos teniendo determinadas necesidades y determinados requerimientos junto con los profesionales, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando iniciamos, por ahí la propuesta era de poder encontrarnos en la zona para poder conocernos, saber quiénes eran los colegas que estaban trabajando cerca, ¿no? Tener como un lugar de referencia. Y esa propuesta de lugar de referencia empezó a cobrar otra forma y bueno, juntémonos a pensar sobre tal temática y armemos un seminario, bueno, y se fue construyendo diferentes espacios que en algún momento necesitamos darle como cierta forma, un poco más formal, ¿no? De institucional, y por eso este año armamos lo que son las membresías que en realidad venían funcionando de determinada manera y este año lo que empezamos a armar son las diferentes maneras de ser parte del GPO. Una son las membresías, las otras son las suscripciones y dentro de las suscripciones, ¿no? Que es poder sentirse cerca, que uno puede compartir algo con la propuesta que nosotros vamos haciendo, armamos una suscripción especial que tiene que ver con los recientes graduados y los alumnos que todavía están estudiando la carrera de psicología y los recientes graduados, ¿no? La propuesta era poder acompañar también a aquellos que se están iniciando en la práctica y, bueno, poder armar estos encuentros para justamente poder tener un diálogo, poder acompañar desde las inquietudes. Bueno, por lo tanto, dentro de estas suscripciones contamos con estas reuniones que si bien las pensamos para los recientes graduados, siempre quedan invitados los otros colegas, ¿no? Los miembros, los suscriptores, con el fin también de poder seguir intercambiando y tener como mayor riqueza en los encuentros, ¿no? A veces también han contado sus experiencias, ¿no? Según la temática, bueno, son los aportes también que cada uno va haciendo. Claro, dentro de las suscripciones y de las membresías hay como distintas cuestiones que ofrecemos. Justamente la específica para estudiantes o graduados recientes tiene que ver con darles este lugar. Digamos que muchas veces, y por lo menos algo de lo que venimos observando en este tiempo, es que a veces el acercamiento para aquellos que recién están iniciando su práctica desde el psicoanálisis a veces no es tan sencillo como desde otras teorías, ¿no? Porque hay muchas cuestiones prácticas en relación al hacer que no se trabajan, ¿no? Digo, hay muchos seminarios que se abordan distintas cuestiones teóricas, hay grupos de estudio en donde se leen textos, hay muchos autores clásicos, contemporáneos, pero que en general lo que más abunda desde el psicoanálisis que se ofrece son cuestiones teóricas y poco se habla del hacer, del qué hacer, ¿no? De qué es lo que hacemos en el consultorio, qué es lo que hacemos cuando llega un paciente, qué es lo que tenemos que hacer. Por eso, específicamente, creamos esta suscripción para darle lugar justamente a los estudiantes o a aquellos que recién están iniciando en esto para poder conversar o acompañar ese quehacer que a veces genera tanta incertidumbre porque a veces no está tan claro desde el hacer. Entonces yo veo, y como yo estoy en la Facultad de Psicología, en general estoy con varios alumnos que estoy en contacto, y muchas veces lo que veo es que les encanta la teoría, pero a la hora del hacer, por ahí terminan agarrando algún protocolo de TCC, porque ahí es más fácil, porque ahí ya les dicen qué hacer. Entonces, estudian psicoanálisis, pero practican otras, otras teorías, otras técnicas, porque dicen el qué hacer. Entonces, bueno, me hago cargo ahí como psicóloga con orientación psicoanalítica de, bueno, por ahí lo que tenemos que poder dar es ofrecer también ese espacio para pensar el qué hacer. Por eso,
más allá de esta suscripción, es que armamos el grupo de WhatsApp específico. La idea es, se abre una vez por mes el grupo ese particular para conversar sobre esas cuestiones o dudas en particular que tengan. Y estas reuniones, en donde invitamos también a los colegas que ya tienen más años de ejercicio, para que acompañen también a estos otros colegas o futuros colegas en estos inicios, para acompañar en ese quehacer. Por eso, en general, las temáticas que proponemos o las que vamos tomando son cuestiones bien que hacen al hacer, más que a la teoría. Creemos que para la teoría hay otros espacios que nosotros ofrecemos, que ofrecen un montón de instituciones, hay espacios gratuitos, hay espacios arancelados, hay distintos espacios que se ofrecen desde la teoría. En particular, estas reuniones apuntamos más a estas cuestiones del hacer. Por eso, bueno, la vez pasada, cuando abrimos el chat, preguntamos, bueno, sobre qué cuestiones querían trabajar, dijeron varias. De todas las que dijeron, la que más nos parecía que tenía que ver con esta cuestión práctica o clínica, tenía que ver, la que vamos a conversar hoy, que es acerca de la urgencia, ¿no? Como la cuestión de urgencia y de lo urgente en la clínica psicoanalítica. No porque las otras temáticas no sean interesantes, todas cuestiones son interesantes y uno podría, también no vamos a poder hablar de todo porque no somos especialistas de todo, pero en particular para estos encuentros lo que vamos a ir tomando, de lo que vamos a ir hablando son de esas cuestiones que hacen al quehacer, ¿sí? Por eso tampoco va a ser una clase magistral. La idea es que vamos a compartir como algunos lineamientos y después la idea es que podamos conversarlo y que podamos como ir desarmando algunas de estas cuestiones o algunas de estas dudas específicas en torno al quehacer. Armamos un PowerPoint como disparador para poder compartirles algunas ideas y poder ir charlando entre todos también esas dudas o esas consultas o esas reflexiones o esas experiencias acerca de una temática que, como decía Laura, nos convocó por el quehacer, pero que también muchas veces despierta muchas fantasías, muchas preocupaciones, y creo que es importante por lo menos tener algunos parámetros más o menos claros como para poder enfrentar una clínica que, bueno, que a veces se presenta un poco más complicada de lo habitual, ¿no? A ver si ahí se ve. Sí. A ver, ¿ahí se ve completo? Perfecto, sí. Bueno, porque la propuesta es pensar la urgencia, pero desde la perspectiva psicoanalítica, ¿no? Entonces, el desafío es, bueno, ¿cómo no perder esa escucha, esa mirada desde el psicoanálisis, sin olvidarnos de ciertas cuestiones que sería hasta peligroso olvidarse, ¿no? Lo primero que pensamos como estrictamente necesario es hacer una distinción entre lo que es la urgencia y la emergencia, ¿no? La emergencia es una situación crítica que pone en peligro la emergencia. Es una situación crítica que pone en peligro la vida y requiere atención inmediata. Mientras que la urgencia necesita atención rápida para evitar complicaciones, pero no hay alguna amenaza vital inminente, ¿no? Entonces, lo primero que nos parece como súper importante es poder pensar si la situación que nos convoca es de urgencia o emergencia. ¿Hay riesgo de vida o no? Como Y el a riesgo de veces, vida es inminente, ¿no? Porque el claro. riesgo de vida puede ser una amenaza, ¿no? Digo, no siempre una ideación suicida es una emergencia. Puede estar en el plano de la fantasía y uno tendrá que discriminar si es una urgencia o una emergencia. La emergencia requiere una acción inmediata, porque hay un riesgo de vida y ahí el psicólogo clínico, en su propio consultorio, difícilmente puede hacer algo. Ahí tenemos que derivar a una guardia para resolver la emergencia. Ahí tendremos que orientar y tendremos que, según en donde estemos, derivar o indicar la consulta inmediata, ¿no? La cuestión inmediata para resolver esa emergencia. Ujú. Podemos pensar un montón de ejemplos y la idea va a ser ir pensando, ¿no? Todos juntos esos ejemplos,
pero nos pueden consultar por una persona con trastornos de alimentación y puede ser una urgencia o una emergencia, o puede ser algo que no entre en ninguno de estos dos planos, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir pensando cómo discriminar no solamente emergencia y urgencia, sino también por qué se puede presentar con este nivel de intensidad o de exigencia. Una de las cuestiones que nos parece como importantes para pensar es que, bueno, como decía Laura, la urgencia no la vamos, la emergencia La no la emer- vamos, sí, la emergencia no la vamos a trabajar directamente nosotros, ¿no? Será a posteriori a partir de la intervención de otros, porque en el momento en que la persona corre riesgo de vida, tiene que ser atendida en un ámbito en el cual pueda ser asistida con toda la complejidad, ¿no? O sea, desde si hay un psiquiatra, si hay médicos, si hay, no sé, un desfibrilador, qué sé yo, todas estas cosas que pueden entrar dentro del imaginario de la urgencia, de la emergencia, pero después nosotros entraremos a jugar a ver qué efectos o qué pasó con eso. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la emergencia y ese riesgo lo vamos a dejar afuera para poder empezar a pensar estas cuestiones que tienen que ver con la urgencia. La emergencia, por ahí sí es importante que conozcan hospitales cerca de la zona donde están, que puedan, si hay algún paciente o alguna situación, que puedan orientar, que consulten su obra social o que consulten algún hospital zonal o tener. En general, la emergencia rara vez se da en el consultorio. Puede ser que se dé una situación de emergencia en el consultorio, pero es lo menos habitual. Lo más habitual es que nos llamen por teléfono y nos digan, se acaba de tomar un blister de pastillas. En ese momento no tenemos que hacer más cuestión que decir, llevarlo a la guardia ya. Pero en este momento es a la guardia más cercana. Cuando hay riesgo de vida, hay que hacer la derivación y la indicación urgente a consultar en una guardia. Entonces, esos son datos que por ahí nosotros tenemos que conocer de los lugares de la zona. Nosotros, hay como un listado, bueno, ustedes saben que en Capital Federal la mayoría de los hospitales generales tienen, tienen servicio de guardia, en provincia de Buenos Aires también, podemos compartir después por el grupo algunos de estos datos si les interesa como para tenerlos a mano, pero más allá de esa cuestión, es importante que ahí lo que tenemos que hacer es orientar para que lo lleven a la guardia, lo lleven a una guardia psiquiátrica que resuelva esa situación de emergencia. Sí, a veces también las guardias de las obras sociales tienen un sistema domiciliario, ¿no? Donde va un psiquiatra con un enfermero, pero también eso hay que evaluarlo, ¿no? Si puede esperar la llegada de ese médico o hay que trasladarlo. O si trasladarlo puede ser más complicado, ¿no? Si está, no sé, con un cuchillo amenazando y claramente no lo van a subir a un auto para trasladarlo a un centro. Es preferible que se quede aislado en la casa, ¿no? Controlado, pero que aparezca alguien que pueda hacerse cargo de esa situación. Yo creo que acá el sentido común es lo más importante, ¿no? El poder pensar desde una lógica de sentido común. Y acá es esta otra cuestión, ¿no? Que tanto en la emergencia como en la urgencia, no solamente queda el paciente atravesado por esa situación, sino también el profesional o en la institución en la que estamos trabajando, ¿no? Como decía Laura, nos llaman, se toma un blister de pastilla o está con un cuchillo en la cocina amenazando. A nosotros también esta situación nos va a atravesar, nos va a impactar y por eso vamos a tener que poder pensar lo más calmo posible, haciendo primero esta distinción, ¿no? Entre urgencia y emergencia, pero también poder evaluar, bueno, cuáles son ese contexto, esas condiciones en las que está este paciente en este momento y qué podemos sugerir que realicen, siempre y cuando sea una emergencia, bueno,
esto, que sea trasladado, que vaya a una guardia domiciliaria, qué de las personas que están alrededor de nuestro paciente puede actuar, quién creemos que puede ser ese referente para nuestro paciente, ¿no? Todo esto por ahí lo vamos a hacer muy rápidamente, justamente porque quedamos atravesados también por todo lo que sucede en este momento de emergencia. Ahora, cuando es urgencia, también nos va a atravesar, pero ahí vamos a tener que actuar un poquito distinto, ¿no? Porque vamos a tener que poder corrernos un poco de esta exigencia de la urgencia, De la acción inmediata. de la acción inmediata. En la urgencia no es necesaria la acción inmediata. Vamos a tener ese tiempito más para pensar cuáles son nuestras acciones a seguir, porque no hay riesgo de vida, ¿no? Exacto, la gran diferencia está ahí. ¿Se muere el paciente, no? ¿Realmente está en un riesgo inminente? Bueno, si no, podemos tomarnos este ratito. Acá les traemos otra idea acerca de la urgencia, ¿no? Dice, esto también es de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que cada tanto comparte como cierta educación sobre salud mental, y ellos lo que proponen es que la urgencia es la situación en la que el pensamiento, el afecto o la conducta se alteran de modo tal que es disruptivo para quien lo padece o para los demás. Es lo imposible de soportar. Hay un equilibrio que se rompe, esa homeostasis que sostenía el sujeto. Un poco lo que hablábamos con Laura es como esto sucede siempre que nos consultan, ¿no? Hay algo ahí que se altera, por algo nos consultan, ¿no? Hay algo que ya no se soporta, hay algo de ese equilibrio que viene la persona logrando en su vida que ya no está más y que por eso aparece la consulta. Ahora, no toda consulta va a ser del orden de la urgencia o de la emergencia. Sí, y hay algo acá del padecimiento, ¿no? El padecimiento en general genera una urgencia en el paciente. Muchas veces cuando los pacientes consultan hay algo de este padecimiento que es insoportable, ¿no? Entonces uno puede entender que frente a esto aparezca la urgencia del lado del paciente, ¿no? Que aparezca necesito que esto se me pase ya. Ujú. Por eso vamos a tener que actuar o vamos a tener que poder recibir eso. Pero bueno, es importante poder, al discriminar que no hay un riesgo de vida, bueno, necesito que esto se me pase ya, bueno, ahí tendremos que tener ese tiempo para pensar y ver qué instrumentos, qué intervenciones, qué es lo que vamos a hacer para recibir la urgencia, pero no tenemos que salir corriendo a resolver porque no hay un riesgo de vida, ¿no? Ujú. Pero la urgencia hay que recibirla. Sí, sí. Y pensemos en lo que decíamos al principio, ¿no? Que la urgencia, la característica que tiene, es que va a necesitar una intervención rápida, no instantánea, pero sí con cierta premura, porque bueno, hay algo que puede llegar a complicarse y contraer una situación mucho más difícil que sí puede desencadenar en una emergencia. No sé, una persona puede venir por trastorno del sueño y podemos tomarnos el tiempo para ver por qué no está durmiendo bien, pero no es lo mismo que venga que hace 6 días que no duerme, ¿no? Y que no pega un ojo, o que hace 2 días que no duerme. Entonces, bueno, las intervenciones van a ser distintas y nuestro tiempo de espera o de escucha va a ser totalmente distinto. Bueno, ¿de quién es la urgencia? La urgencia a veces viene del paciente cuando cuando el padecimiento es insoportable, pero también la urgencia puede venir desde otros lados, ¿no? Puede venir desde la familia, desde un juez, desde una escuela, desde la policía, desde aquellos que detectan alguna situación y nos piden que actuemos en forma casi instantánea, ¿no? Digo, la urgencia no siempre viene del lado del paciente. También vamos a tener que recibirla y también son esos momentos en donde vamos a tener que poder poner ciertos paños fríos, vamos a tener que poder
recuperar la capacidad de pensar. Me parece que esto es como lo más importante que tenemos que recuperar en los momentos de urgencia, ¿no? Muchas veces nos llama una escuela con ya necesito uno, y dice, bueno, o el juez, ¿no? Nos dan 24 horas para responder un oficio. Bueno, siempre podemos pedir hay ciertas cuestiones que si no hay riesgo de vida, y si hay riesgo de vida y nosotros no somos emergentólogos, bueno, no tenemos por qué resolver eso, ¿no? Entonces, ese tiempo para responder tenemos que poder tomárnoslo para ver qué respondemos frente a ese pedido urgente de los otros, ¿no? Ujú. Creo que son preguntas que uno se puede empezar a hacer en ese momento, ¿no? Cuando la persona consulta o cuando aparece esta exigencia, ¿no? Poder pensar, bueno, ¿de quién es la urgencia? ¿Quién se está haciendo cargo de esto insoportable, ¿no? Porque a veces la familia no tiene ningún problema, el paciente no tiene ningún problema, pero es la escuela la que está denunciando que esto es intolerable, ¿no? Que hay algo ahí de la forma en que se maneja este niño, se maneja la familia, que ya resulta intolerable. Entonces, también nuestras intervenciones van a tener que ir con cierta guía acerca de la respuesta que encontremos en esta pregunta, porque vamos a saber que si para la familia no es un conflicto, por ahí el trabajo va a ser generar ahí un conflicto, ¿no? Que ese conflicto que padece la escuela pueda empezar a trasladarse a la familia, al niño, que esto va a llevar un tiempo. Por lo tanto, también nuestras intervenciones van a tener que ver con la escuela, con contener, con por ahí acompañar, armar equipo, pero eso va a venir a partir de esta respuesta que encontremos frente a esta pregunta, ¿no? Si nosotros no pensamos, posiblemente salgamos corriendo a actuar sobre esta consulta y tal vez cuando uno puede empezar a pensar, bueno, ¿de quién es la urgencia? Y detectamos que es en la escuela, tal vez la escuela por sus características se hace cargo de la urgencia, pero tal vez la familia y el niño no es el conflictivo, ¿no? Tal vez la escuela es la que está haciendo síntoma por otros motivos, pero esto lo vamos a ir entendiendo y dándonos cuenta con el correr del tiempo. Por eso es importante poder empezar a discriminar, bueno, cuáles son estos agentes que están interviniendo y por qué se están haciendo cargo de esto insoportable. Muchas veces se puede presentar como dolor, como un sufrimiento insoportable, como una ruptura aguda. Acá pusimos algunos ejemplos, ¿no? De qué sería ese dolor o ese sufrimiento insoportable. Aislamiento, mutismo, inhibición absoluta, desencadenamiento de psicosis, impulsividad, agresividad, actos peligrosos, actos desesperados, actos de riesgo. Volvemos a lo que hablábamos, un acto de riesgo puede ser de vida o de muerte, o puede ser simplemente empezar a construir una situación que puede llevarlo a un acto de riesgo, como por ejemplo, autolesionarse o cortarse, ¿no? El cutting. Bueno, puede ser, es un acto de riesgo el cutting, pero puede ser más o menos peligroso dependiendo de todo un contexto. Acá es donde tenemos que otra vez volver a hacer este diagnóstico y esta diferenciación entre urgencia y emergencia, ¿no? No necesariamente el desencadenamiento de una psicosis es una emergencia. Hay veces que sí, ¿no? Si es una persona que en medio de ciertas alucinaciones y delirios está amenazando con un cuchillo, y sí, ahí hay un riesgo para sí o para otros y hay que intervenir en forma urgente. Ahora, puede haber un desencadenamiento de una psicosis que no implique un riesgo de vida. Entonces podemos por ahí tomarnos el tiempo para hacer una interconsulta, para hacer la derivación, para tener ciertas entrevistas. Si es urgente, sí tenemos que tomar alguna acción inmediata, pero no es inmediata, vamos a tener que tomar alguna acción, vamos a tener que hacer algo con eso, pero no de la manera de la emergencia. Y como decía Mercedes también, que es lo que esto lo hablábamos cuando preparábamos un poco las ideas para conversar hoy con ustedes, que también uno va a determinar la emergencia y la urgencia también en función del contexto, ¿no?
pensábamos, una persona que vive sola, que no tiene ninguna red de contención, que no hay nadie que lo pueda acompañar, quizás frente a una misma situación o una ideación suicida, sea una emergencia y digamos, bueno, andate a la guardia, o por ahí una persona que tenga esa misma ideación, pero vive acompañada, pero tiene una red de contención, pero hay alguien que lo puede contener, quizás no sea una emergencia y no haya que salir corriendo a la guardia, sino que puede contenerlo ese familiar y podemos seguir la cuestión de manera ambulatoria, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que hacer cuando recibimos un paciente. No solo es el diagnóstico del paciente y evaluar las condiciones en las que está, sino también el diagnóstico del entorno del paciente, de esa situación, de ese contexto en el que se encuentra. Si tiene red de apoyo, si tiene otros con los que contar. Estos datos también es importante que los tomemos, ¿no? Es importante que tomemos teléfono de contacto, es importante que tengamos la dirección en la que se encuentra el paciente, porque no sabemos en qué momento un paciente que consulta puede generar una emergencia. Y si nos llama o nos manda un mensaje diciendo me tome un blister de pastillas y se corta el paciente, que hay veces hay estos llamados directos, bueno, tenemos que saber dónde está para mandar una ambulancia o a quién contactar para decirle anda a fijarte qué pasa con fulano. Entonces, son datos que tenemos que tener para una eventual emergencia. Sí, que muchas veces puede ser que la consulta ya venga con estas características, ¿no? Y es esto que hablábamos de poder frenar esa exigencia de rapidez, pero además puede suceder que un paciente con el que venimos trabajando en determinado momento del tratamiento aparezca con una situación de emergencia. Por eso es importante, casi como de protocolo, cuando uno inicia una historia clínica, poder tomarle estos datos, como dice Laura, ¿no? De su teléfono personal, pero también una dirección, ¿no? Dónde es que vive, el teléfono de algún familiar o referente, como para poder contar con ese otro dato. En el mejor de los casos no lo vamos a usar, pero como no sabemos todavía qué es lo que se va a desarrollar con este paciente, bueno, es preferible siempre resguardarnos esa posibilidad de tener esa capacidad de ofrecer una ayuda en ese momento. Bueno, y como veníamos hablando, el factor tiempo acá es determinante, ¿no? Porque en la emergencia ya sabemos que actuar sumamente rápido. Pero en la urgencia nos van a exigir más o menos lo mismo, ¿no? Vamos a tener que resolver rápido, bien, sin error, y ahí es donde vamos a tener que poner un poquito el freno, ¿no? Porque la propuesta es tomarnos este instante para ver, localizar dónde está la urgencia, tomarnos este tiempo para que el sujeto pueda decir algo acerca de sí mismo, ponerlo en relación a otros, ¿no? Hacerlo hablar, a ver qué es lo que le está pasando, qué fue lo que le pasó. Un poco, yo les decía, bueno, esta pregunta eh, de quién es la urgencia, también es poder pensar desde cuándo, ¿no? Preguntarle desde cuándo es que está así. A veces parece que es todo muy urgente y cuando uno pregunta cuánto hace que está así y por ahí hace 3 meses. Entonces uno dice, pero me están corriendo para que todo sea ya y hace 3 meses que está así. Entonces, hay ciertas preguntas que nos van a guiar a la hora de tener también este contexto y preguntas que vamos a hacerle, ¿no? Al paciente para poder entender justamente qué es eso que le está pasando e incitar a que pueda empezar a hablar, a decir algo de ese padecer que muchas veces no pudo ser dicho, ¿no? No estoy diciendo con toda su posibilidad de decir, sino ni siquiera a veces se les pregunta, ¿no? Cómo es que está. Eh, y la última parte dice abrir la brecha entre el momento de consulta y el cierre o la conclusión, ¿no? Como esto de no actuar rápidamente. Bueno, tenés que ir al psiquiatra. Bueno, hace la consulta en una guardia y no como esto de no actuar impulsivamente, sino que puede existir esta brecha entre que aparece la urgencia
tomamos una decisión o hacemos una intervención X. Que ese tiempo nos permita hablar, pensar, escuchar, tomarnos las entrevistas necesarias con otros también para que nuestras intervenciones sean adecuadas a esta situación que nos trae esta persona que, como decíamos, puede empezar a tener muchas aristas y eso va a marcar si es una urgencia, si es una emergencia o si es algo de mucha angustia, de crisis, de ruptura, pero es tolerable, ¿no? Y que se pueda entonces esperar esa intervención así como rápida y abrupta. Sí, por eso digo, te escuchaba y pensaba en la importancia de hacer preguntas, ¿no? No demos por sentado nada, ¿no? Si nos consulta algún familiar o alguien, no, está teniendo ideas de suicidio, digo, que son estas cuestiones que tanto nos asustan. No tomemos literal, preguntemos qué ideas, cómo, cuándo, cómo las dijo, en qué momento, en qué contexto, en qué situación. No es lo mismo que diga alguien, ay, me quiero matar, que tenga toda una ideación suicida, que aparezca toda esta. Entonces, digo, muchas veces, o la autolesión, digo, no es lo mismo alguien que se corte, se raspe con la uña y se rasque o se saque las cascaritas y sangre, que alguien que se corte con una gilet, que, digo, es importante las preguntas. Muchas veces nosotros, digo, me parece que de lo que tenemos que tomarnos el tiempo para no asustarnos. Yo creo que las urgencias y las emergencias asustan al paciente, a la familia, pero también nos asustan a nosotros. Entonces tenemos que tomarnos ese tiempo para respirar, no asustarnos y poder hacer todas las preguntas que sean necesarias para discriminar y para que podamos diagnosticar, evaluar. No es un diagnóstico psicopatológico, tenemos que diagnosticar la situación, pero para eso tenemos que recuperar la capacidad de preguntar, ¿no? De preguntar, de preguntarnos, de preguntarle al paciente, de preguntarle al familiar. No somos, digo, no somos malos profesionales porque preguntemos, no es porque no sabemos, sabemos lo que significa una ideación suicida, pero no siempre la persona que nos lo dice lo sabe o lo piensa de la misma manera que nosotros, ¿no? Entonces, preguntemos. Me parece que esto es como la mayor herramienta que tenemos. A partir de las preguntas y preguntas puntuales, como decía Mercedes, ¿cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Si hay alguna, ¿no? alguna idea. Esas preguntas tan parecen simples, pero que le permiten al otro que despliegue algo de lo que está pasando. Muchas veces, frente a una situación de urgencia, cuando irrumpe la angustia, acordémonos de la definición que dimos al principio, ¿no? Esto que irrumpe, que es disruptivo, al otro lo deja sin palabras. Entonces nuestras preguntas van a ayudar a que algo de la palabra empiece a aparecer y muchas veces esto empieza a discriminar eso que estaba todo tan condensado y que llenaba de angustia al paciente y que generaba la urgencia, ¿no? Pero me parece que es importante esta cuestión, preguntar, ¿no? Y sobre todo para aquellos que recién inician, a veces tenemos como prurito de preguntar, porque ay, ¿cómo voy a preguntar? Bueno, preguntemos, ¿no? No es porque no sabemos que preguntamos, sino porque necesitamos esas preguntas para poder conocer la situación y en función de eso poder actuar. Pensaba en preguntar, ¿no? Y cuando uno pregunta es porque no sabe, no conoce, ¿no? Porque hay algo ahí de desconocimiento. Creo que es el plurito, ¿no? De cuando uno empieza, bueno, que no se muestre que yo no sé, ¿no? No tengo esta experiencia, pero más allá de el no saber o no tener la experiencia, tenemos límites, ¿no? Y también yo pensaba, más allá de todo esto que veníamos hablando, también está esta cuestión de dónde estamos insertos a la hora de recibir ese paciente. No es lo mismo estar en un consultorio privado, en un edificio, en una casa solos, que estar en un policonsultorio o en un hospital o en una institución. También cuando aparecen este tipo de situaciones,
bueno, vamos a tener más o menos recursos también desde donde nosotros estamos insertos, ¿no? Porque no es lo mismo estar atendiendo en un consultorio externo de un hospital general, donde lo que podemos hacer es abrir la puerta, llamar a un enfermero y que acompañe al paciente una guardia, que estar en un consultorio, en un ámbito privado, que estamos solos y que vamos a necesitar de llamar a una guardia o a algún familiar que venga a hacer, ¿no?, esas maniobras necesarias. Entonces, también después para las estrategias posteriores va a tener mucho que ver, bueno, dónde nosotros estamos insertos y que eso no tiene que ver con un déficit, ¿no? Porque todo tiene sus pros y sus contras, por ahí lo bueno de tener al lado de la puerta la guardia, en este caso nos ayuda, en otro caso será perjudicial, pero creo que también el conocer nuestros límites, nuestros alcances, pero también nuestras dificultades, nuestras imposibilidades, va a hacer que uno pueda actuar mucho más racionalmente y con esto que decía, ¿no? Como de cierta coherencia y de criterio para justamente acompañar al paciente desde donde uno puede acompañar, ¿no? Con todo lo que pueda acompañar y a veces lo mejor que uno puede hacer es decir, hay que llamar a la guardia, hay que hacer una consulta con, no sé, un psiquiatra, hay que hacer esto que no es propia de mi intervención, pero es importante hacerlo. Bueno, dijimos bastantes cosas, por ahí no sé si se quedaron pensando en algo, si quieren contarnos algunas de las dudas, las preguntas que tengan, Las las experiencias, las experiencias, fantasías, fantasías, aquellos los colegas que han miedos. tenido más recorrido y han tenido situaciones de urgencia o emergencia, si quieren contarle a aquellos que todavía no, como bueno, poder generar algo de diálogo en el ratito que nos queda. Dale, Ismael, Hola, sí. Ismael. Bueno, antes que todo agradecerles, Laura, Mercedes, por la exposición, fue muy clara, y la verdad es que es una discusión que es necesaria hacerse, sobre todo en esto la distinción, ¿no? Que ustedes arrancan con eso, la distinción entre emergencia y urgencia. Creo que en la experiencia uno eso lo evidencia sobre todo en instituciones, quizás más allá de en el consultorio, que obviamente no lo descarta, en el consultorio suele ser un trabajo más solitario en ese punto y a veces por eso mismo con experiencias, digamos, un poco más protegidas, si se quiere, cosa que a veces en las instituciones, en las diversas instituciones que hay, eso así no ocurre. En mi caso, en la experiencia de trabajar en instituciones, a nivel interdisciplinario se ve mucho que la urgencia, ustedes ponían ahí en una diapositiva, la urgencia viene de distintos este, personas, ¿no? No solo el paciente, la familia, la escuela, pero a veces también de los mismos profesionales, ¿no? Sí. Y en las instituciones a nivel interdisciplinario uno ve mucho eso, ¿no? Este, de otras disciplinas o incluso a veces la nuestra misma, tomamos urgencias a veces no necesariamente donde allí hay urgencia. Mm. Y ahí yo pensaba, a propósito de esta distinción entre emergencia y urgencia, que la urgencia es traspasable, va ubicándose en distintos personajes, aparece más en un entre, cosa que no tiene la emergencia. La emergencia es ubicable en el paciente, ¿no? Totalmente. El riesgo está en el paciente y eso tiene que ser evaluable por su condición, digamos, objetiva. La urgencia es una posición subjetiva, en gran medida, donde uno pudiese resolver ahí en la premisa de no hay tiempo. Y a veces en las instituciones hay que bajar la pelota, ¿no? Ponerla al pie, perdón la metáfora futbolística, Futbolera, muy bien. pero tiene que ver con esto, y quizás es la gran propuesta desde nuestro marco, de la cuestión tiene que ver ahí con tomarse un tiempo de pensar, de comprender, ¿no? Este tiempo de comprender que la urgencia pareciera ser que resiste, Uh-huh. quizás hasta como síntoma de época,
donde no hay tiempo para comprender las cuestiones y más bien tiene que ver con los efectos anestésicos, con el resolver el aquí y ahora. Entonces, pensar esa intervención de no despejar la urgencia, sino saber hacer con la urgencia un tiempo de comprenderla, de interrogarla, de preguntarla, pero también desplazarla, entender que se va desplazando entre las subjetividades y no tiene que ver únicamente con los pacientes. Eso en la institución es algo que se vivencia muy seguidamente. Sí, que se traslada, ¿no? Como esto vos decís, es desplazable, Dios se traslada y nos fuerzan a tener que actuar, y por eso, digamos, me parece como muy interesante esto que vos traés, ¿no? Como esta la diferencia entre la urgencia subjetiva y la urgencia, el riesgo de vida, ¿no? La urgencia subjetiva es, bueno, puede ser mucha angustia que fuerce a hacer algo, pero también pensando en esta cuestión de la época, ¿no? Como a veces lo imposible de tolerar, la espera, ¿no? Y que, bueno, hay algo de esto, bueno, en la medida en que lo recibamos, ¿no? Podamos alojar algo de esa urgencia, a veces logramos dar cierto tiempo. Pero muchas veces aparece, ¿no? Como la demanda de actuar ya, ¿no? Yo pensaba un poco lo que decíamos, esto de esa situación de crisis, ¿no? De extrema angustia, algo intolerable, que muchas veces tiene que ver justamente con el no poder poner palabras, ¿no? A esa angustia, que me parece que cuando uno puede empezar a abrir este juego de pregunta, algo empieza a circular, a historizarse, ¿no? Y algo de la palabra empieza a transitar. A veces por ahí va a llevar mucho tiempo, pero pensaba cómo el hecho de hacernos cargo también, ¿no? Porque pensaba en esto desplazable, que a veces se va desplazando hasta que alguien se hace cargo, sea el juez, sea la escuela, sea un profesional, ¿no? El médico que se angustia y dice, tenés que ir a terapia. Y cómo hay algo de eso de hacernos cargo que tiene que ver con, este es el lugar para trabajar esto, no hacernos cargo en preocuparnos excesivamente, ¿no? Y seguir armando un movimiento de desplazamiento, sino de poder apropiarnos de esa situación en tanto profesionales que saben hacer con, ¿no? Que algo de esto tiene que ver con la angustia, por lo tanto, algo de esto tiene que empezar a tener como este lugar de palabra, de escucha, y que para eso, por ahí es como vos decías, Ismael, de frenar la pelota en otros, ¿no? Pero creo que cuando alguien se hace cargo, los otros se quedan más tranquilos también, ¿no? Y creo que cuando Agregar nos toca. Sí. agregar una última cosa, así no robo más tiempo a quienes quieran también compartir sus experiencias, pero yo pienso la clínica que nos compete a nosotros, como mínimo tiene dos tiempos, ¿no? Hay un tiempo que es el acontecimental, si se quiere, ¿no? En el consultorio, con la presencia del paciente, con sus decires, que ahí a veces la escena calculable, los libros, ¿viste? La teoría, se pone muy en suspenso, digo, sobre todo quizás en los arranques de nuestras experiencias laburando, ¿no? Después uno va ajustando, haciendo ajustes, etcétera, pero digo, ese es el primer tiempo de la clínica, donde acontece la cuestión. Pero fundamentalmente, donde radica una importancia como muy propia de nuestro quehacer, es ese segundo tiempo, que es el después, ¿no? Donde uno se queda pensando, tomando notas, leyéndola, sobre todo pudiendo compartirla, supervisar, ¿sí? Ahí es donde aparece la clínica. Lo otro es una escena del aquí y ahora que mucho no se lleva bien con cómo podemos pensar ciertas cuestiones desde el psicoanálisis, si se quiere, y ahí me parece que también ese es un ingrediente para pensar, bueno, ¿cómo pensamos la urgencia en este segundo tiempo de la clínica? ¿No? Y ahí sí me parece esta necesidad de poner ciertos frenos, no de majadero, ¿no? O de negar la urgencia, sino de entender que eso es una pertinencia técnica y ética del quehacer
para llevarlo a ese segundo tiempo donde podamos ponerlo en diálogo o en un pensar, ¿no? Y esperar ahí también efectos subjetivos en qué entra esa urgencia y poder dimensionar, elaborar, que quizás, bueno, se trate de otra cosa. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Si alguien quiere consultar o comentar también su experiencia. Sí, a ver, qué piensan, esto que decíamos antes también, ¿no? ¿Qué fantasías o qué ideas pueden llegar a suceder y si podemos pensar entre todos, ¿no? ¿Qué se haría en ese caso? Yo quería preguntarles, más así como para entender un poco la idea, ubican a la urgencia, el concepto de urgencia lo ubican siempre como subjetivo, ¿no es cierto? Como es la urgencia de cada persona, de cada familia, de cada institución que trae la consulta. ¿No? O a veces pueden discriminar y decir, no sé, encontrar una urgencia donde la otra persona no vea un problema. Ustedes, no. O sea, ahí sería la pregunta de quién es la urgencia. Claro, quizás la urgencia, si no te la trae nadie, no está. O la se puede poner como de parte del profesional. O sea, si yo distingo una situación donde quizás lo veo como urgente, aunque la otra persona no me lo traiga como urgente, ¿es urgente o no es urgente? ¿Se entiende? Sí, sí, interesante, ¿no? Tal. Bueno, iba por ahí, como de qué tanto y tanto. Bueno, ¿qué es urgente para quién, no? Y qué es angustiante para quién, ¿no? A veces uno escucha cada cosa que dice, ¿cómo puede vivir esta gente así? Y la gente vive, ¿eh? Y no te hace ningún problema. Y uno dice, yo no aguanto ahí 10 minutos. Y bueno, y hay gente que toda la vida. Entonces creo que justamente, ¿no? Como vos decías, la urgencia para mí es totalmente subjetiva. El tema es quién se hace cargo de esa urgencia, porque a veces nos traen, ¿no? Una situación conflictiva que a nosotros nos despierta mucha preocupación, por ejemplo. Y la gente que consulta, digo la gente porque a veces es el paciente, pero viene con toda la familia atrás, no lo vive como algo urgente, ¿no? O que hace un año que está así, hace un año que no va al colegio, ¿no? O hace un año que no se baña, o uno dice, pero esto no es normal o no es esperable que una persona, y sin embargo, la urgencia se despierta en nosotros, ¿no? Como un indicador de cierto riesgo en ese sentido, ¿no? Como algo que hay que tomar ciertas medidas para que no llegue una emergencia, ¿no? Si una persona está, por ejemplo, dejando de comer, sabemos que en algún momento, si eso no se revierte, se va a morir, ¿no? Entonces, puede dejar de comer de manera tal que no se muera hoy, pero si esto sigue creyendo, sí en algún momento se va a morir. Y puede ser que esto, para el común de la gente que vive con esa persona, no lo tenga como preocupación, pero que para nosotros sí sea una alerta. Claro, ahí también, ¿no? Digo, la emergencia también tenemos que ahí hacer como ese diagnóstico. A veces vemos situaciones de emergencia que por ahí el paciente no las registra como tal y nosotros sí, y ahí sí tenemos que intervenir. Y en estos otros casos, cuando es una cuestión de urgencia, porque no hay riesgo de vida inminente, pero sí hay un riesgo a futuro, bueno, ahí es cuando tenemos que ir construyendo ahí un paciente. Tenemos que, esta urgencia, como nos traía Ismael, que se va desplazando, bueno, en algún momento el paciente tiene que poder hacerse cargo de que esto es un problema. Claro. Bien. Creo que otra diferencia importante es esto, ¿no?
la diferencia de la urgencia para el paciente y su demanda, ¿no? Y la urgencia eventualmente del profesional y la demanda que pueda llegar a hacerle al paciente. Me parece que eso también marca una diferencia. Uno esperaría que la demanda de la urgencia ubicada en el paciente sea como, bueno, hagamos algo con esto, que no lo tolero, ¿no? Digo, y del terapeuta, del analista, sería raro ahí cumplir la función de curar eso, ¿no? sofocar el furor curandis, digo, como también tenerlo presente a razón de, bueno, dónde se ubica la urgencia y qué estatuto tiene, para ver si eso se puede sostener, si se puede interrogar, si se va a ubicar ahí un síntoma en cuanto a formación, digo, la relación a esa urgencia es distinta en uno y otro, eso sin duda. Sí, cuando decimos de hacernos cargo de la urgencia, no significa que le vamos a resolver la vida al paciente, ¿no? Como en este punto lo que traía el mal ¿no? Del furor curandi, ¿no? Hay veces que nosotros decimos, para nosotros es insoportable, pero por ahí para el paciente no. Y bueno, ¿y por qué, qué derecho tenemos nosotros de decirle al paciente cómo tiene que vivir? Pero sí, sí, un riesgo de vida, y sí, hay algo que tenemos que denunciar o que tenemos que marcar o que tenemos que poder trabajar con, ¿no? Sí, hay los protocolos. Claro. Y hay protocolos. Ese es el término objetivo, ¿no? Donde entra el protocolo es porque se ubicó algo objetivo que ya pone en paréntesis necesariamente todas estas cuestiones más propias de nuestra disciplina. Tal cual. ¿Iba por ahí, Lautaro, la pregunta? Sí, porque claro, también a veces me genera esta confusión en esto de decir, claro, si para el otro no es un problema, ¿por qué tengo que venir yo con mis parámetros a querer ubicarle ahí un conflicto, ¿no es cierto? Pero también está ese otro lado de decir, bueno, hasta qué punto, qué sé yo, si se ve algo que puede desembocar en una futura emergencia, sí actuar teniendo en cuenta de no confundir o estar atento a no meter de mi subjetividad ahí, ¿no? Pero está bueno esto de los protocolos para eso, marcar esa diferencia y quizás guiarse más por ahí para eso, determinar qué se hace, qué no. Claro. Sí, yo creo que cuando aparecen estas situaciones, y se puede esperar, ¿no? No estamos hablando de la emergencia, y uno puede empezar a pedirle al paciente que hable de esto, algo de esta historia, de eso que lo va a convocar a partir de esta situación intolerable, va a empezar a desarmar un nudo que seguramente viene anclado a un montón de otras situaciones, y que entonces ahí encontraremos alguna punta del ovillo para empezar a armar esto que vos decís, Lautaro, de que pueda apropiarse, ¿no?, el paciente de esa situación conflictiva, o pueda desresponsabilizarse o correrse, ¿no? A veces el que explota es el que puede en una familia, ¿no? Entonces hay alguien que se está haciendo cargo de los conflictos de otro. Entonces, bueno, por ahí también, ¿no?, cuando uno empieza a trabajar, algo de esto empieza como a ordenarse y a poder empezar a distinguir, bueno, también de quién era esa situación tan complicada. Pero eso lleva otro tiempo, ¿no? Sí. Bueno, hablando de tiempo, ya estamos en tiempo. Ya son las 19. Bueno, Gracias. no sé si hay alguna otra consulta, si no, nos despedimos. Y sobre todo para los del chat de estudiantes, volveremos a abrirlo para la próxima, a ver qué propuestas también, ¿no? Siempre estamos intentando que nos sugieran a ver cuáles son esos temas, ¿no? Sí, y bueno, y gracias también
bueno, Ismael que se sumó y que Sí. nos ayudó a trabajar, porque me parece que está bueno también este encuentro entre colegas, también uno con mayor o con otro recorrido que pueda acompañar a los que están recién empezando. Me parece que está bueno también este espacio de diálogo, así que gracias a los que se sumaron. Después vamos a procesarlo y demás, en algún momento lo vamos a subir al canal de YouTube, como para que aquellos que no pudieron estar puedan acceder, pero bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, nos vemos pronto. Bueno, nos vemos. Chau, Estén chau. bien. Chao, hasta luego. No hubo que chatar.